La relación entre el cuerpo y el espacio que habita es totalmente inseparable. Los cuerpos invaden, ocupan los lugares y los modifican. Cuando caminamos, generamos caminos físicos y a su vez germinan los imaginarios. Es por lo tanto nuestro cuerpo, por su naturaleza, un artefacto que altera el presente inmediato de un modo consciente y metódico, y también inconsciente e incontrolable. Nuestro día a día lo organizamos con infinidad de pequeños itinerarios a corto plazo, al igual que nuestra vida con senderos más largos e indudablemente inciertos e inestables. Partiendo de la fragmentación del cuerpo, un cuerpo incompleto pero útil, se generan manos que se adaptan de forma instalativa, inundando uno de los muebles de la Fundación Camilo José Cela. Manos que crean espacios irreales, de estructura que portan caminos inestables y que se sirven de un espejo para generar diferentes planos de la realidad. Por un lado, los caminos que crea el cuerpo físico enfrentado y unido a caminos interiores, manos que aíslan y condicionan el recorrido del espectador y a su vez muestran y desnudan el fondo de su intención.